La entrevista. ...21 minutos pasan de las 7 de la mañana, 20 grados la temperatura en la ciudad de Montevideo. Estamos comenzando el segundo bloque en La Voz de la Mañana y están llegándonos mensajes de WhatsApp que nos están saludando nuestra audiencia. Queremos enviarle un fuerte abrazo a Marta de Salinas, que nos cuenta otro sábado compartiendo con ustedes. Adelante. Muchas gracias, Marta. Le recordamos a nuestra audiencia que nos pueden escribir a través de WhatsApp al 099-757-343. Ahora vamos a continuar con el tema Mercosur, porque el viernes se cumplieron 30 años de la firma del Tratado de Asunción de 1991, que dio nacimiento al bloque de integración. Para profundizar en la historia y el presente del Mercosur, estamos en comunicación con Enrique Martínez Larrechea, doctor en Relaciones Internacionales, ex director nacional de Educación e investigador del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Bienvenido, Enrique, a nuestro programa. Buen día, muchísimas gracias por invitarme. Le voy a hacer una consulta en primer lugar. ¿Cuánto importa entender el contexto en que surgió el Mercosur y cuál fue el rol que Uruguay tuvo en ese proceso que ahora está cumpliendo 30 años? Bueno, es muy buena la pregunta. Efectivamente, el Mercosur forma parte de un movimiento general que hubo en los años 90, que se dio en llamar de regionalismo abierto. Es decir, que superado una primera etapa de la integración regional en América Latina y también en Europa, surgieron grandes bloques, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como por ejemplo la reformulación de la Unión Europea con el Tratado de la Unión Europea de Maastricht de 1992, y también el Mercosur, digamos. Entonces es una nueva generación de acuerdos que se desarrollaba en un mundo donde se había derrumbado la vieja bipolaridad de la URSS y Estados Unidos, y entonces era un mundo, como decía un profesor mío, un mundo lockeano, en el sentido de John Locke, o sea, un mundo en el que había optimismo, esperanza en el comercio, sentido de que ya no había barreras, de que era posible comerciar con el mundo y entenderse. Bueno, ese fue el contexto en el que surgió el Mercosur. Pero además, desde el punto de vista regional, fue muy importante en el sentido de que ustedes son jóvenes, tal vez seguramente no recuerdan que Argentina y Brasil, como dos grandes potencias regionales, tenían hipótesis de conflicto entre ellas, ¿verdad? Eran potencias nucleares que no habían firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de Tlatelolco. Es decir, que estaba abierta la posibilidad de la bomba atómica, aunque estuviera distante en los hechos, pero... Y lo que hacen estos países es deponer sus hipótesis de conflicto, establecer medidas de confianza mutua, luego firmar el Tratado de Tlatelolco. Es decir, que se da en el marco de una distensión muy grande entre Argentina y Brasil y el deseo de integrar las economías, y eso lo hacen los presidentes de la democracia, Sarney, Alfonsín. Luego, en el año 88, en la reunión del acta de Alborada, se suma el presidente Sanguinetti, ¿verdad? Uruguay tenía en aquel momento el CAUCE y el PEC, que eran acuerdos bilaterales con Argentina y Brasil, que ante la perspectiva de un mercado común iban a caer. Y entonces Uruguay se suma rápidamente, en la época del presidente Lacalle, a la firma del Tratado de Asunción, el 26 de marzo de 1991, y estamos cumpliendo 30 años de eso, y bueno, siempre un cumpleaños de ese tipo debe ser muy celebrado, por más que uno no tenga todo lo que se proponía lograr en esos 30 años, pero hemos logrado mucho igual. Uh-huh. Es decir, doctor, que comparte un poco lo dicho por el presidente Luis Lacalle Pou, de que el Mercosur ha tenido más aciertos que errores en los últimos 30 años. Totalmente. Uh-huh. Yo quisiera destacar el rol del presidente Lacalle en tres aspectos. Ha sido el único presidente que ha establecido reuniones bilaterales con todos sus pares. Es decir, ha mostrado una diplomacia positiva, regional, presidencial, de contactos, ¿verdad? Cosa que no estaba en la agenda de los otros presidentes, especialmente de los que tienen los países con más responsabilidad por su peso, que son Argentina y Brasil. El presidente Fernández
más bien se orientó a México, y la Cancillería brasileña estaba muy pegada a la política estadounidense. De manera que el único líder regional que ha planteado una agenda en la región es la calle Pou. Luego ha hecho un planteo de infraestructura regional, por el lado de las hidrovías. Es una cosa muy interesante, muy importante. Es una idea concreta, que allí no hay demasiada ideología para discutir. Ahí es construir ese canal comercial, esas obras físicas que permitan unir nuestros grandes ríos. En el río Uruguay tenemos 500 kilómetros de curso uruguayo, pero no olvidemos que tiene 1000 kilómetros aguas arriba en Río Grande do Sul. Un día me tocó estar por las nacientes del río Uruguay en una universidad brasileña que se llama Universidad Regional Integrada do Alto Uruguay y Paraná. Y es notable cómo vivimos de espaldas a ese mundo uruguayo, entre comillas, brasileño, ¿verdad? O argentino. Entonces, esa fue una iniciativa para mí muy importante. Y la tercera es esta de la flexibilización, que no se dice fácil, pero tiene una cantidad de otros problemas, pero que de todas maneras marca un deseo de sincerar las relaciones en el Mercosur. Es decir, el Mercosur se esté de acuerdo con la Unión Aduanera, se prefiere una zona de libre comercio, se quiera un poquito más de flexibilización o un poquito menos, nadie puede dudar de que necesita una revisión, necesita un ajuste, como cualquier máquina que ha durado 30 años. Esta es muy buena, pero tiene sus problemas. Entonces, creo que esa es la acción de la Cancillería, del gobierno uruguayo, de la Cancillería y del presidente en particular, que creo que es para celebrar. Bueno, luego sí se abre la discusión de qué es la flexibilización, para qué, cómo la gestionamos. Bueno, que ayer se manifestó un poco en la cumbre de presidentes, en el cierre de la cumbre se manifestó un poquito las tensiones que están. Le hago una consulta sobre precisamente si se puede flexibilizar el Mercosur sin romperlo, o sea, visto un poco lo que fue la conferencia de presidentes, sobre todo el tono del presidente Fernández, y qué precauciones entonces debería tomar Uruguay, ahora que parece que el presidente Lacalle finalmente, va a anunciar cuál es su programa para esta flexibilización. Correcto. Sí, Uruguay propuso la flexibilización, es más, tenía un acuerdo con Brasil para no firmar ninguna declaración que no la incluyera. Como Argentina vetó esa posibilidad, no hubo declaración, una situación muy triste, que un bloque regional de la importancia del Mercosur, al celebrar sus 30 años, no pueda emitir un comunicado conjunto, una declaración conjunta, ¿verdad? Pero bueno, o sea, fuera de eso, además habría que entrar un poco en el análisis político de los gobiernos de Argentina y Brasil. Bueno, sí, nos llevaría muy lejos. Desde el punto de vista de la flexibilización, ahí hay, vamos a decir así, por sintetizar, dos teorías, dos doctrinas generales. Una es de aquellos que no están de acuerdo, digamos así, con lo que marcaba el Tratado de Asunción y el protocolo de Europeito. Es decir, no creen que el Mercosur deba ser una unión aduanera. Ustedes recordarán que el Tratado de Asunción establecía ya de su artículo primero que se decidía constituir un mercado común con libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, con un arancel externo común y con una política comercial común. Es decir, que todos los países tenemos que tener un mismo arancel externo, una tarifa externa, un arancel de nación más favorecida externa común y una política comercial común. Eso es lo propio de las uniones aduaneras, de las cuales hay 16 en el mundo registradas en la Organización Mundial de Comercio. Muchas de ellas tienen, por supuesto, tienen excepciones, tienen perforaciones o sectores que dejan afuera. Por ejemplo, el Tratado del Mercosur deja fuera el sector automotriz y el azúcar. Esos bienes no entran en las disciplinas del bloque. El Tratado de Unión Europea-Turquía deja fuera el carbón, el acero, los automóviles, en fin. Pero hay 16 uniones aduaneras, son acuerdos profundos en el sentido que suponen disciplinas compartidas entre los miembros, ¿verdad?
Y ese es un gran indicador de lo que siempre dice un colega y un gran especialista argentino, Félix Peña, el working together. Es decir, lo más importante de esto no es si es una unión aduanera, si es un acuerdo de libre comercio, si es una unión aduanera con flexibilización para negociaciones puntuales. En cualquier forma que le demos, lo más importante es preservar la sustancia, es decir, que es el working together, el caminar juntos, trabajar juntos y en una dirección. Bueno, por un lado, para terminar mi idea, en un lado estamos, porque yo me incluyo en esta perspectiva positiva sobre los tratados, sobre las uniones aduaneras, y están los que descreen de la unión aduanera y dicen, no, la unión aduanera es muy complejo de construir, no se pudo hacer, el Mercosur falló en eso, vayamos a una simple zona de libre comercio. Es decir, los aranceles, pero no tengamos una política comercial común, ni un arancel externo común, cada cual es libre y salir a negociar por el mundo los acuerdos que precise. Yo soy un poco crítico de esa perspectiva, porque creo que afloja el principio de ese, que me refería recién, del working together, que decía Félix Peña. Creo que afloja esa perspectiva estratégica. Segundo, nos disuelve como plataforma, por más que tenga problemas, esa plataforma, bueno, a ver, queremos acuerdos de libre comercio de los uruguayos, perfecto, bueno, el Mercosur negoció un acuerdo con la Unión Europea, ¿verdad? Muy ambicioso y muy importante. Duró mucho tiempo, sí, pero no fue solo por trabas puestas desde el Mercosur. No olvidemos que la contraparte europea es altamente proteccionista en materia de producción agrícola porque realiza un subsidio tremendo a sus productores agropecuarios, produciendo una carne que es a feedlot, a corral y con malestar y maltrato de los animales. Una cosa terrible. Nosotros tenemos en cambio el bioma pampa con animales que crecen y nacen y viven en la pradera. Somos los más competitivos en el mundo en esa producción y no podemos ingresar por el proteccionismo de la política agrícola común europea. Entonces no pongamos todas las tintas del lado del Mercosur. Las contrapartes juegan, las contrapartes también son proteccionistas de sus bienes sensibles, pero para ir con la idea principal, Mercosur ha hecho un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, ha hecho un acuerdo de libre comercio con Israel, ha hecho un acuerdo de libre comercio con Egipto, está a punto de caramelo el acuerdo de libre comercio con la zona europea de libre comercio, es decir, aquellos países europeos que no integran la Unión Europea, como Noruega, como Suiza y otros. Ahora el Reino Unido, ¿verdad? Estamos en negociaciones con Corea del Sur, estamos en negociaciones con Singapur, estamos en negociaciones con Canadá. Son contrapartes muy importantes. Y yo no sé si cada país por separado puede lograr eso. Ahora, que vamos lentos, dicen algunos, que no concretamos, que Argentina hace un año nomás, en abril, anunciaron un grupo técnico que no participarían de las negociaciones con otros, que firmaban lo de la Unión Europea, pero no iban más allá con otras negociaciones. Es decir, que Argentina, el presidente Fernández, ya introdujo hace un año la idea de una geometría variable, la idea de varias velocidades, aquella idea que el canciller alemán Willy Brandt en el 74 había promovido, la idea de una Europa a dos velocidades, varias velocidades. En fin, sea como sea, yo digo, si queremos acuerdos de libre comercio, queremos bajar aranceles, queremos ingresar al mercado de China en las mismas condiciones que lo hace Australia o que lo hace... Bueno, ¿cuál es el mejor camino? ¿Cuál es la mejor plataforma? El mejor barco, usando la metáfora del presidente Fernández. Bueno, creo que el mejor barco es el Mercosur. Ahora, ¿el Mercosur cómo está? Mercosur, la unión aduanera, quiero decir, no un conjunto de acuerdos de libre comercio. La unión aduanera. Pero la unión aduanera cómo está, yo ahí coincido con los críticos del Mercosur, está mal, es decir, tiene una cantidad de perforaciones, ya no solo del azúcar y los automóviles, tiene zonas francas, de Manaos y Tierra del Fuego, que donde no rige la disciplina del arancel externo común, digamos,
Se han aplicado una cantidad de medidas pararancelarias que son proteccionistas, que limitan. Es decir, está muy sucia la cancha en lo interno. Primero tenemos que sincerarnos y por eso yo creo que el planteamiento uruguayo del presidente Lacalle es positivo en ese sentido. Porque bueno, si no se puede ir a negociar un acuerdo con Corea del Sur, de Uruguay, bueno, pero entonces que no se perfore el Manaos y Tierra del Fuego de la Unión Aduanera. Entonces, yo creo que acá hay que tener flexibilidad, hay que tener pragmatismo. Pragmatismo fue ayer una palabra muy dicha, no sé si ustedes escucharon, por todos los presidentes. Entonces, ¿qué es la flexibilidad? Bueno, hay que operacionalizar el concepto, ¿no? Sí, bueno, flexibilidad para que Uruguay negocie un acuerdo con Singapur. Perfecto, ¿no? Entonces, ese acuerdo va a rendir frutos en sí. Estos procesos duran mucho, son complejos, llevan 3, 4, 5 años. La Unión Europea nos llevó 20 años, o 25 años. De manera que esa es la situación, es decir, son procesos a largo plazo. Y bueno, el día de mañana, si en 5 o 6 años Uruguay tiene un acuerdo de libre comercio individual con Corea del Sur o con Singapur, bueno, el bloque verá si puede adherir. En fin, introduce complejidades, sí, por supuesto, pero bueno, el mundo es complejo, hay que ser pragmático. Acá no se trata de atarse a un catecismo, decir, bueno, unión aduanera o zona de libre comercio o nada. No, ser pragmáticos, ver qué es lo que funciona, llegar a compromisos internos. Y me afilio, para terminar, a esa idea que me parece tan buena, tan clara, de Félix Peña, de ese working together, que llevó a Jean Monnet en la construcción y a otros líderes socialcristianos, que fueron los padres fundadores de la Unión Europea. Es decir, ellos apostaron a vivir juntos, a construir, diríamos en las palabras del Papa Francisco, una especie de casa común, de acercarnos a la casa común. Entonces, yo creo que ese debe ser el norte, y luego hay que ser pragmáticos, hay que ser flexibles, hay que ser hábiles y hay que ser fraternos, porque somos países que nuestro destino está unido y el Uruguay tiene un gran rol político a cumplir, como lo decía Alberto Metol Ferré, recogiendo además la enseñanza de la historia, también lo decía Lord Ponsonby. Uruguay es la llave de la cuenca del Plata, es el nexo que puede articular, pese a su pequeñez, es la piedra de toque, digamos, de un acuerdo regional muy importante. Entonces, avancemos con confianza en el futuro y con pragmatismo, y yo creo que al Mercosur le esperan otros 30 años más, por lo menos, pero sí, tiene que ser una construcción ahora sí más limpia, más clara, con una metodología fuerte. Acá no es discutir to be or not to be, si somos o no somos. Somos, pero tenemos que ponernos de acuerdo en los métodos. Enrique Martínez Larchea, doctor en Relaciones Internacionales, exdirector nacional de Educación e investigador del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay. Le agradecemos mucho por su tiempo y por su presencia en nuestro programa. Al contrario, mil gracias a ustedes y a la orden. Vamos a una pausa ahora y venimos en un ratito con el tercer bloque de La Voz de la Mañana.